Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mondaca y hoy les vengo a plantear una interrogante que todos nosotros los hijos de Dios nos hemos realizado en esta crisis sanitaria, que es: ¿cuáles serían los propósitos de Dios en esta pandemia para su iglesia? Sabemos que Dios ha tratado con cada uno de forma personal, mejorando y perfeccionando en nosotros los frutos espirituales, como son la fe, la paciencia, la paz y la perseverancia. Pero al tratarse de la iglesia, que la conformamos todos nosotros, estos propósitos los podemos agrupar en tres grandes conceptos, como son reconocer la soberanía de Dios, el fortalecimiento de la unión familiar cristiana y también el reafirmar el trabajo en la obra de Cristo. Estos tres conceptos se pasan a detallar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Arce y esto es Reconocer la soberanía de Dios. A lo largo de esta pandemia que nos ha afectado, existió y se marcó una diferencia en los estilos de vida. Antes, prepandemia, tranquilo, con zona de confort, estábamos en nuestros hogares, íbamos cuando queríamos a la iglesia, si se podría decir, y seamos honestos, pero también ha habido una post-pandemia en donde nos hemos visto enfrentados a aquello que a lo mejor temíamos. Muchos han perdido sus trabajos, sus contratos se han visto agotados durante este tiempo y que también nos ha forzado a depender un poco más de Dios. Pero Dios, ¿quién o cómo ha establecido desde el pasado su dominio? Bueno, en Isaías 46 dice su palabra que acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Él es Dios del principio a fin, por lo tanto no hay quien le detenga. Su palabra perfectamente dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y vi mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Eso es cuando Dios establece su dominio sobre nosotros. Por otra parte, cuando nosotros, ¿cómo reconocemos la soberanía de Dios? Bueno, está también la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando yo amo a Dios, yo sé que Él está actuando sobre mi vida. Su voluntad está actuando sobre mi vida. Y cuando la voluntad actúa, también está actuando su soberanía. Por lo tanto, ¿quién puedo saber yo que es mi Dios? Porque sé en quién he creído, sé a quién estoy sirviendo. Por lo tanto, no hay miedo, no hay temor de lo que me pueda pasar, si me llego a contagiar o no me llego a contagiar. Por eso que Job en 42:2, la palabra del Señor dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que nos podamos nosotros. Y el hombre depende de Dios. Por eso que también podemos ver dos puntos rápidamente, en donde el salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Estás viviendo confiado tú o no estás viviendo confiado? ¿O estás viviendo de lo que dicen los humanistas? Que yo me lo merezco, que yo lo necesito, lo requiero, que todo lo puedo yo. El hombre es insuficiente, recordémoslo, es insuficiente. Y la palabra del Señor establece: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Y para terminar esta parte, siempre tener en mente lo siguiente. Proverbios capítulo 3 hace mención de un listado de cosas que muchas veces como hijos de Dios hemos perdido, pero que ahora solamente quiero hacer énfasis en 3 versículos, partiendo por el versículo 5 del capítulo 3, en donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso sería hasta ahora nuestros comentarios. Que el Señor te bendiga
y que a través de esta pregunta, ¿cuáles son los propósitos de Dios en esta pandemia?, tú puedas reconocer a Dios en tu vida y en lo que quiere para ti. Que el Señor te bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Cara Astorga y esto es el fortalecimiento de la Unión Cristiana. El fortalecimiento de la Unión Cristiana lo podemos dividir en 3 etapas. La primera es antes de la pandemia. El sistema de vida que nosotros llevábamos no nos permitía tener un tiempo tan especial con nuestras familias. La segunda etapa es en medio de la pandemia, que bien es cierto nos limitó en algunos aspectos, pero mirándolo de la perspectiva cristiana, para la iglesia en ciertos aspectos fue una ganancia, ya que la iglesia aprendió a evangelizar usando los medios que nunca antes nos habíamos atrevido a usar, a pesar de que lo teníamos a nuestra disposición siempre, como por ejemplo las redes sociales. Y también se descubrieron talentos en hermanos jóvenes que sin el confinamiento nunca lo hubiéramos descubierto. Y por último, después de la pandemia, tenemos que aprender 3 lecciones. Primero, lo frágil que es la vida y reconocer que Dios es dueño absoluto de nuestras vidas. Segundo, el verdadero carácter de la familia cristiana. Tercero, pensar que la venida del Señor está muy cerca. Y por último, no olvidarnos del modelo de evangelización que la pandemia nos enseñó, que fue el alcance que tienen las comunicaciones. Dios continúa su obra en medio de la pandemia. Sabemos que el Señor nos ha dado 2 mandatos muy importantes respecto a la evangelización y el discipulado, que dicen así: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto lo dice Hechos 13:47. Y en el libro de Mateo claramente nos manda el Señor a ir y hacer discípulos a todas las naciones, que está en Mateo 28 en los versículos 19 y 20. ¿Qué hacíamos nosotros antes de la pandemia para cumplir con estos mandatos? En la evangelización hacíamos puntos de predicación, y respecto al discipulado, los cursos de teología y las reuniones de cada templo, por ejemplo. Una radiografía a este tipo de trabajo que hacíamos nosotros: casi en la totalidad de los puntos de predicación la asistencia era menor, y también las personas sienten algo de rechazo a este tipo de predicación. Y respecto al discipulado, cada vez tenemos menos asistencia a los templos. Hay baja asistencia los martes y jueves, y los cursos de teología también conllevan menos gente respecto a los años anteriores. ¿Cuál es la otra cara de la moneda en pandemia? La evangelización nos ha permitido tener otros medios de evangelización a través de redes sociales que tienen mayor alcance, mayor permanencia. Ustedes lo han visto, amados hermanos, que la cantidad de gente que se conecta los días jueves no baja. Y también hay oportunidad de desarrollo a otros hermanos que, dado estas redes, requieren otro tipo de conocimientos. Y respecto al discipulado, hay un mayor alcance de la hermandad. Los mensajes pueden volverse a escuchar. Qué bendición poder escuchar una predicación que a usted le guste. Y también hay mejor participación en los cursos de teología. Hemos sabido de hermanos de Argentina que se unen al curso de teología. ¿Qué desafíos tenemos a regresar, queridos hermanos? Debemos prepararnos para cumplir requisitos sanitarios. Quizás vamos a tener que pedir reservar un asiento para poder volver. Tenemos que prepararnos a defender nuestra fe, porque la gente no va a querer que nuestros cultos se vuelvan a abrir. Y internamente tenemos que animar a nuestros hermanos decaídos, tenemos que buscar a los desanimados que quieran volver a congregarse, y también mantener este estándar de evangelización a través de redes sociales. El Señor les bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Yáñez y como conclusión podemos decir que estos son los propósitos que Dios tiene para su iglesia en esta pandemia. Solo nos resta como hijos de Dios seguir fortaleciéndonos en su palabra, servir a nuestro Dios y orar sin cesar.